Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de verles. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Estoy tan agradecido al Señor por ustedes, como dije en mi oración, que semana a semana siguen de manera ordenada y paciente la carta del apóstol Pablo a los filipenses, lo cual ya tenemos más de 30 semanas. ¿Sabía usted que tenemos más de 30 semanas? Y recién vamos a entrar hoy al capítulo 3, 30 semanas, más de 30 semanas, creo que la semana número 32. Y quisiera comenzar leyendo los versos de hoy para de una vez introducirnos en el tema. Filipenses capítulo 3, del verso 1, vamos a comenzar ahí hasta el verso 3, espero yo hoy cubrir, como dije, espero hoy cubrir. Dice Filipenses 3, 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Uno de los puntos más importantes que debemos enfatizar en la iglesia es esta. Quiero que me escuchen bien, vamos a armar el pensamiento, voy a tratar de analizarlo contigo y meternos al sentido del autor para entender lo que estos pasajes realmente en su contexto original y lo que quiere decir Pablo, pero para eso quiero darte una introducción y meterte poco a poco al tema. Uno de los puntos más importantes que debemos enfatizar en la iglesia es que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Pablo lo indicó al dejar a Timoteo en Éfeso para que sea muy directo y contundente con las falsas enseñanzas, y no solamente directo y contundente con las falsas enseñanzas, sino directo y contundente con los falsos que enseñaban eso. Entonces, como es columna y baluarte de la verdad, Pablo le dice en 1 Timoteo 3:15, lo puedes apuntar al margen, no necesitas ir ahí. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, ¿la casa de quién es? De Dios, no de Timoteo, no de Pablo, es de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese versículo es muy conocido, ¿tú lo has escuchado antes? Ese versículo es muy conocido por la cristiandad. El problema es que no entienden bien el énfasis del autor. Él dice que la casa es de Dios. Lo que le está diciendo a Timoteo es que todo lo que te voy a decir, Timoteo, son mandatos exhaustivos para la casa de Dios, o sea, para la iglesia. Saltarte alguno de estos mandatos tiene un problema. Eso es el énfasis del autor. Pero aquí lo que resume Pablo es que la iglesia la define como columna y baluarte de la verdad, la verdad. Es decir, la iglesia tiene como columna la verdad. Nunca olvidemos eso, la verdad. Si le quitamos la verdad a una iglesia, es como quitarle la sangre a una persona. Es columna y baluarte de la verdad. Le quitas la verdad a una iglesia, es como quitarle la sangre a una persona. La verdad es siempre el patrón correcto para una iglesia sana. Es no negociable e inamovible. Juan, el evangelista, lo expresó mucho en su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, puedes verlo, es el capítulo que hay, capítulo 1 del verso 1, en su segunda carta de Juan, que no mucho, vamos ahí, segunda de Juan. Dice ahí en Juan, empezando, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, ¿lo tienen ahí? A quienes yo amo, ¿en qué? En la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido, ¿qué cosa? La verdad. Verso 2, ¿a causa de qué? De la verdad, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando ¿en qué? En la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del
Padre. Es decir, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad siempre está primero. La verdad es muy importante. Sacas la verdad, la sangre de una persona. Es como si fuera que una persona se le va la sangre. ¿Y cómo empieza tercera carta de Juan? Mira el verso 1. El anciano, a Gayo, el amado, a quien amo. ¿En qué? En la verdad. Es decir, la verdad es el agente direccional de la iglesia. ¿Y en qué se basa esa verdad? ¿En qué se basa esa verdad? ¿O es tu verdad, mi verdad, la verdad de alguien? ¿En qué se basa la verdad? Respuesta, enfáticamente es en la palabra de Dios. Déjame armar eso. 1 Timoteo 6:4, no necesitas seguir, solamente apuntarlo al margen. 1 Timoteo 6:4 dice, si alguno enseña otra cosa, está hablando, te dije, ¿cuál es la base de esa verdad? Tú respondiste la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, el verso 4 dice, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Es decir, si son las palabras de Jesús, entonces es la verdad. Si son las palabras de Jesús, entonces es la verdad. Juan 14:6, un pasaje conocido, ¿se acuerdan? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad. La verdad. Es interesante porque la verdad, cuando lo expresa muy fuerte ahí, y cada vez que habla de Jesús como la verdad, tiene artículo en el griego, y cuando tú vas a la estructura griega, esto es para los estudiosos de griego, vas a la estructura griega, cuando tiene artículo, esa palabra tiene todas las características. O sea, Jesús nunca dijo, yo tengo una verdad, sino dijo, yo personifico la verdad. Entonces, si su palabra es verdad, y Él es la verdad, la columna de la iglesia y baluarte es la verdad. Seguimos, Armando. Juan 18:37. Le dijo, está hablando Jesús, no tienes que ir ahí, puedes apuntarlo al margen para que lo hagas en paralelo en casa. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, cuando lo estaba entrevistando a Jesús, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué ha venido al mundo? ¿Para qué ha nacido Jesús? Dice ahí, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Quiénes tienen que dar esa verdad? ¿Quiénes tienen que dar esa verdad? Marcos capítulo 4, verso 1. Marcos capítulo 4, verso 1. Dice ahí, ¿cómo empieza ese pasaje? ¿Cómo empieza Marcos 4:1? Muy bien. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y reunió alrededor de él mucha gente, tanto que no entraban en la barca, y se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Escucha lo que dice el verso 3. Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar, a sembrar. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Verso 14. Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿quiénes tienen que dar esa verdad? El sembrador. ¿Y quién es el sembrador? Cualquiera que siembra la palabra. Los creyentes. El sembrador no es acá Jesús, no es solamente Jesús. El sembrador es un común sembrador, un creyente. Todo creyente verdadero. Ese es el que tiene que dar la verdad. ¿Y qué produce esa verdad? ¿Qué produce esa verdad? 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Ese pasaje es muy emocionante. 1 Pedro capítulo 2, verso 7, dice así, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Escucha lo que dice Pedro. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también
Destinados, un verso muy fuerte. Entonces, pero la pregunta es, la pregunta es aquí, ¿qué produce esa verdad? Es decir, para los que creen, ¿qué cosa produce? Que Cristo es precioso. Pero para los que no creen, un endurecimiento espantoso. Analiza conmigo, analiza conmigo. Analicen conmigo. ¿Están bien hasta ahí? Analiza conmigo. Sería una situación terrorífica si a la persona que el evangelio le es espantoso o endurecimiento espantoso o escandaloso, lo tomemos como que le parece precioso. Piensa lo que te digo. ¿Qué cosa produce esa palabra que la dice el sembrador, que la da? La palabra es Jesús, la palabra es la verdad, es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué produce esa palabra? Produce dos senderos. O es precioso, o para la persona es terrorífico. ¿Está bien? Analiza. Sería una situación muy oscura si la persona que el evangelio le parece escandaloso, lo consideremos como que le parece precioso. Este terror no es un análisis nuevo. Es el terror del pensamiento histórico reformado, que la salvación es una obra permanente de Dios y que produce sí o sí una vida recta. Santiago lo diría así. Santiago capítulo 2, verso 17 diría, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dicho sea de paso, hay un tratado del erudito americano Jonathan Edwards en 1746 que trata de esto. O sea, no estoy tratando algo que se me ha ocurrido. Estoy tratando algo que ha sido siempre complicación para los grandes predicadores de todas las épocas del pensamiento reformado y los grandes predicadores de toda la historia, que una persona que en realidad no tenga fruto, la gente considere como creyente. Dicho sea de paso, este tratado de Jonathan Edwards se llama Afectos Religiosos, si usted lo puede encontrar. El trabajo más efectivo y dañino que hace Satanás es hacerle creer a la gente que es inconversa que son convertidos. Ese es el trabajo más dañino que hace Satanás. Hacerle creer a gente pagana que es salva. Es un trabajo dañino, terrible. Y la herramienta que usa, ¿qué herramienta usa para hacer creer esto? Los falsos maestros. 1 Timoteo 4:1. Quiero que por favor armen conmigo este pensamiento. Sé que no es una introducción muy sencilla porque es todo escalonada, ¿verdad? Pero quiero que armen este pensamiento. Quiero meterme contigo el sentido del autor cuando lleguemos a Filipenses. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo dice el Espíritu? Claramente, es claro, que en los postreros tiempos algunos... ¿Quién puede apostatar de la fe? Alguien que está afuera, que no tiene nada que ver con Cristo, que ofende a Cristo afuera, ¿eso pueden apostatar? No, ¿quiénes pueden apostatar? Los que están adentro. Los que están adentro. Que sirven, que están batallando aparentemente, que están luchando por la obra de Dios y de pronto se van al mundo y se revuelcan en el pecado. Apostatan. Dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y como usted sabe, aquí no está hablando Pablo de alguna secta satánica que claramente diga, odio a Dios, me encanta el diablo. No. Lo que está diciendo aquí es que Satanás se agazapa, se agacha, se esconde detrás de las falsas enseñanzas. ¿A quién utiliza para las falsas enseñanzas? A los falsos maestros. Y usted dice, todo esto que me ha dicho, ¿para qué es? ¿Para qué meta todo esto? Porque este es el sentido del autor aquí. Algunas personas, escúchame bien, regresamos a Filipenses. Ese es el sentido aquí. Ese es el sentido del autor. Algunas personas mencionan que Pablo cambia de manera abrupta el tema desde el capítulo 2 al capítulo 3.
Y ¿saben qué? Y han pensado que es como si él hubiera acoplado otro libro ahí, que está hablando de otra cosa, porque cambia en la estructura de manera abrupta de lo que está hablando en el capítulo 2 y termina en el verso 30 para empezar el capítulo 3, verso 1. El teólogo, el erudito Gordon Fee dice lo siguiente: la carta ahora, hablando del capítulo 3, la carta ahora da un giro especialmente intrigante, tanto que la mayoría se ha desesperado por encontrar una lógica a este orden. Y algunos creen que la ruptura es tan severa que proponen que estamos ante una interpolación de un fragmento de otra carta. Fin de la cita. Fin de la cita. O sea, el cambio es tan abrupto que hay algunos críticos que han dicho, no, lo que pasa es que Pablo ha tomado un fragmento, esto le han mezclado la carta, porque el cambio es muy abrupto. Es de notar que Pablo no ha puesto otra carta o nadie ha puesto otra carta. Es el sentir de Pablo, es el sentir que sigue de Pablo. Es decir, Pablo, después de hablar con enorme pasión, ¿se acuerdan cuando vimos los siervos que él coloca, tanto a Timoteo como Epafrodito? Pablo, después de hablar con enorme pasión y claridad lo importante que son los verdaderos siervos, con esa misma pasión quiere mostrar a los Filipos cuáles son las cualidades de los verdaderos creyentes. Y se va a meter con total fuerza con los falsos maestros. Por eso que es un cambio abrupto, que pareciera que fuera otra cosa, pero no, es la misma pasión. Ha presentado a los grandes siervos, ha puesto ejemplos y ahora con esa misma fuerza va a decir: te voy a dar las cualidades de los creyentes verdaderos y el daño que hacen los falsos maestros. Y el daño que hacen los falsos maestros, ¿para qué? Para que la gente se confunda, para que no entienda bien quiénes son creyentes. Hermano querido, nosotros tenemos que hacer siempre examinarnos. Siempre la palabra tiene que hacer un corte exacto para siempre examinarnos delante de Dios. Para que en esta iglesia no empecemos a tener mensajes pero tan abiertos que la gente ya se vaya confundiendo quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Lo que hace Pablo con la misma fuerza que presentó a los siervos, los verdaderos, ahora va a presentar las cualidades de los verdaderos creyentes y los daños que hacen los falsos maestros y los va a destapar de manera increíble. Con esa misma pasión quiere mostrar eso a los de Filipos. Pues está sumamente afectado e indignado Pablo por los falsos y lo que pueden provocar. William Hendriksen, ese gran autor, dice, y cito literalmente: cuando Pablo oye que la iglesia de Filipos está siendo acosada por falsos maestros que niegan en esta plena suficiencia y que confían en sus ritos ceremoniales para suplantar la divina gracia, Pablo se inquieta en gran manera. Fin de la cita. Ese es el sentir. ¿Me dejo entender, hermanos? Más o menos. Ese es el sentir. Es decir, Pablo tiene que luchar por la verdad. Coloca a siervos verdaderos y después con la misma fuerza va a decir cuáles son las cualidades de los creyentes verdaderos. Con esa misma pasión. Y Pablo aquí presenta 5 cualidades que quiero ver contigo. 5 nomás. De los verdaderos creyentes. Acá hay 5 cualidades fantásticas de los verdaderos creyentes en el texto. Y ahora sí, nos vamos a centrar en Filipenses capítulo 3, desde el verso 1. Los verdaderos creyentes tienen 5 cualidades, presentan aquí, y quisiera enumerarlas antes de estudiarlas. La primera de ellas, los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. La segunda cualidad es que los verdaderos creyentes son drásticos en lo esencial. Tercera cualidad es que los verdaderos creyentes adoran en espíritu. Cuarta cualidad es que los verdaderos creyentes se glorían en Jesús. Y la quinta cualidad es que los verdaderos creyentes no confían en la carne. ¿Los ves ahí en el texto? Ya los estás, ¿verdad? Ya los estás saboreando, ¿verdad? Ya más o menos estamos aquí, hermanos. ¿Entendemos más o menos cómo entramos? ¿Cuál es la pasión de Pablo? ¿Por qué con tanta fuerza? ¿Por qué hay un cambio tan abrupto? Perfecto. Entonces vamos, primera cualidad, los verdaderos creyentes se gozan en el Señor. Mira el verso 1, la parte A. Lee conmigo, por favor. Por lo demás, hermanos, gozaos
en el Señor. Pablo abre esta sección maravillosa con la frase, ¿cómo la abre? Por lo demás, que mejor traducido es ahora pues, o además. En el griego creo que es mejor traducido además, lo cual ensambla, escúchame bien esto, la idea anterior con esta, aunque es una idea de transición. O sea, es como que Pablo cambia de tema, está cambiando de tema, pero no lo deja aislado lo anterior. Tiene el mismo sentir, la misma fuerza, la misma pasión. Eso nos da claridad de que no hay ninguna porción colocada. Es la misma, es lo mismo que Pablo está diciendo, la misma pasión, el mismo sentir. Además, dice Pablo, es una idea de transición, está cambiando de tema. Aquí viene el punto del verso. Mira el punto del verso o el punto de la porción que estamos tocando. Hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Primero hablemos de la primera parte, o sea, gozo. Primero de gozo. Es el tenor, ¿se acuerdan? El tenor de toda la carta. Si a ti te dicen, ¿en qué resumirías la carta de Filipenses? Gozo, ¿verdad? Es el tenor de toda la carta. Mira, repasa conmigo. Mira el capítulo 1, verso 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 1, verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo está anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Verso 25 del capítulo 1. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Capítulo 2, verso 2, la primera parte. Completad mi gozo. Capítulo 4, verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Usted haría un resumen de Filipenses con la palabra gozo. Es la carta del gozo. Lo hemos dicho desde la primera semana, pero aquí ya vamos entendiendo con más fuerza esto cuando pasan las semanas. Pero ahora, hermanos queridos, le da un toque más fino. Pablo aquí, por primera vez, completa la frase. Le dice aquí, gozaos en el Señor. Ahora incluye, escúchame bien, la unión en Cristo de los creyentes verdaderos. La fusión, esa palabra la debes tener familiarizada si es que estás estudiando Romanos. La fusión en Cristo de los creyentes verdaderos, la cual decanta, escúchame bien, la fusión en Cristo decanta en gozo. Eso es lo que está diciendo. Le añade la fusión en Cristo. Entender esa fusión en Cristo, hermanos, es vital. Repasemos un poquito, Romanos capítulo 6, que hemos estado ahí por algunas semanas. Romanos capítulo 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se acuerdan? Pablo argumenta a los romanos el por qué el verdadero creyente está, ¿qué cosa? ¿Cuál es el tema? Muy bien, muerto al pecado. Está argumentando por qué el verdadero creyente está muerto al pecado. No puede ser el mismo de antes. Y el primer argumento es que está bautizado en Cristo Jesús. Es decir, los creyentes estamos sumergidos, estamos unidos, estamos fusionados a Cristo. Si usted está fusionado a Cristo, lo que te está argumentando Pablo es, no puede ser igual. ¿Verdad? Esa es la lógica de Pablo, lo hemos visto en Romanos. Al entender el concepto, podemos concluir que el gozo que se produce en un creyente no tiene nada que ver con alegría emotiva o circunstancial. ¿Estamos por ahí? ¿Seguimos armando? No tiene nada que ver con eso. No está hablando de un gozo para que tú te sientas alegre. No tiene nada que ver con esa alegría emotiva que a veces sentimos por una buena noticia o de circunstancia buena que te pase. No, el gozo está mucho más, muy fuerte, muy arriba a eso. Quisiera que apuntes un texto, Salmo 16, 11. Porque este gozo, mientras buscas el Salmo 16, 11, este gozo no se desvanece. Así haya sufrimiento, así haya dolor, así haya enfermedad, así haya incertidumbre e incluso así haya muerte. Este gozo es poder de Dios. Decanta de la fusión con Cristo. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás
dice el salmista, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra cada una mañana. Los domingos en la mañana. No. Para siempre. A eso me refiero. Es lo que quiero enfatizar. El gozo que presenta aquí, el gozo del Señor. Aquí por primera vez Pablo completa todo. El gozo del Señor. O sea, es decir, este gozo va a decantar si es que yo estoy fusionado al Señor. Si soy de Él. ¿Te das cuenta, por favor? Piensa aquí. Analiza conmigo. ¿Te das cuenta dónde va el sentido de Pablo? Lo que quiere ir es a la unidad con Cristo. ¿Quién es un verdadero? ¿Cuál es la cualidad de un verdadero? Habla de la unidad, el ser sumergido, ser unido a Cristo, ser fusionado a Cristo. Déjame darte un ejemplo maravilloso y quisiera que vayas ahí. Nehemías capítulo 8. Es un pasaje extraordinario que hace vibrar mi corazón. No nos vamos a detener mucho tiempo ahí, pero sí quisiera que vayas, que cada palabra la veas ahí y te deleites. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Voy a esperar que lleguen. Quiero leer con ustedes para que vean de dónde sale y desde cuándo se coloca claramente cómo se predica expositivamente y poder exaltar que la predicación expositiva es la predicación cristiana. Fuera de este tipo de predicación no hay predicación correcta. No es una forma, es una necesidad predicar expositivamente. ¿Y qué cosa es predicación expositiva? Acá está, verso 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo lo leían? Claramente. ¿Y qué más? Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué precioso. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, ¿qué hacían? Entender al pueblo. No solamente la leían, sino que le ponían el sentido. ¿Para qué? Para que usted pueda entender. Y tenían que hacer el trabajo de que todos entiendan, explicaban. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. Y miren lo que dice. No os entristezcáis, ni lloréis. ¿Por qué dice eso? Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Y usted qué dice? Bueno, acá ven, se emocionan y están llorando de alegría. Vamos a ver. Verso 10. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Nos entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra. ¿Qué había pasado con estos hombres? Habían escuchado la palabra, leído la palabra, después de muchísimo tiempo se reúnen, después del exilio, esto es post-exilio, escuchan la palabra de Dios, pero no solamente la leen, sino que cada uno tiene que entenderla, y cuando la entienden, hay un problema. Cuando la entienden, ven su debilidad frente a la palabra de Dios, los pulveriza su pecado frente a la santidad de Dios. ¿Se han dado cuenta que el poder está en entender la Escritura? No está en leer la Biblia. Tú lees la Biblia a los paganos y van a decir qué lindo, qué lindo. No, tienes que explicar la Biblia. Cuando se explicó, estos hombres se pulverizaron por sus pecados. La santidad de Dios se expresaba a través del texto bien explicado. Repito, la santidad de Dios se expresa con el texto bien explicado. Y se sentían morir. Pero el autor les recuerda que, a pesar de su dolor, el gozo de los verdaderos creyentes es el sustento en todo tiempo, es nuestra fortaleza. ¿Estás en un dolor? Sí. ¿Te expresa tu pecado? Sí. Y él le dice, gózate, porque si realmente la palabra te quiebra y te pulveriza, gózate porque eres de él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, el gozo va más allá si estoy triste.
El gozo va más allá si tengo un dolor, el gozo va más allá qué circunstancia viva. Es, hermano querido, es el gozo del Señor. La primera cualidad de los verdaderos creyentes es que el gozo del Señor nos inunda. Y eso tenemos que entenderlo. Y ya saben que los principios espirituales se aplican cuando ¿qué? Cuando lo entiendes. Así obra Dios. No te pone un papel, ¿se acuerdan? No hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, no hagas el otro. Y tú dices, ay, ya. No, Él no obra así. Él pone su ley en nuestros corazones. Él graba su espíritu y sus principios a través del entendimiento a la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes se gozan, viven en gozo en medio de cualquier circunstancia. Segunda cualidad, según el texto, los verdaderos creyentes, esta cualidad es maravillosa. Los verdaderos creyentes son drásticos en lo esencial. Y esto nos va a tomar quizá un poquito más que el anterior. Mira el verso 1b hasta el verso 2. Mira lo que dice. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Estoy regresando en Filipenses capítulo 3, verso 1b. Y aquí voy a leer el verso 2. Escuchen cómo dice. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta ahí. Aquí vamos a ver la segunda cualidad de los verdaderos creyentes, que deben ser drásticos en lo esencial. ¿Escucharon bien, hermanos? Los verdaderos creyentes tienen que ser drásticos en lo esencial. Pero déjame explicar. Pablo empieza a dar la segunda cualidad, colocando antes una cláusula muy interesante. La cláusula es la cláusula de repetición. Miren lo que dice Pablo. Es decir, Pablo ya había hablado de este tema. Miren cómo empieza. A mí no me es molesto el escribir las mismas. Por eso digo que es una cláusula de repetición. O sea, les ha repetido. Pablo ya había hablado de este tema de los falsos y lo que ocasionan, el sincretismo que pueden provocar y cómo son usados para confundir al pueblo de Dios. ¿Dónde lo había hablado? Mira Filipenses 1:27. Regresa un poquito. Por eso que Pablo les dice, a mí no me cansa repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado algo de este tema. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada, mira ahí, y en nada intimidados por los que se oponen. Ahí están, los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Muy drástico Pablo en la aclaración aquí, Para ellos es perdición, los que se oponen al evangelio. Está hablando del evangelio, el corazón del mensaje. Si uno se opone al corazón del mensaje, entonces Pablo le diría que eso es indicio de perdición, oponerse al corazón del mensaje. Los que se oponen, escúchame bien, y vamos a armar esta cualidad, los que se oponen. Esa frase, los que se oponen, es el foco de atención de Pablo aquí en esta porción. Los que se oponen. Y ya vas a ver que es obvio. Por ello, primero, antes de dar la cualidad implícita aquí de todo creyente verdadero en esta porción, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes son los que se oponen? ¿Quiénes según, de qué está hablando Pablo? ¿Quiénes son los que se oponen? Déjame describirlos a los falsos maestros, pero hay que saber quiénes son. O sea, ya sabemos por el verso 28 del capítulo 1 que estos que se oponen han colocado un evangelio que no es el evangelio. Nosotros ya sabemos que hay un solo evangelio, ¿verdad? Y lo estamos aprendiendo paso a paso en Romanos. Pero Pablo lo que hace aquí es colocar que los que se oponen, estos que no se intimiden por los que se oponen, son los que han hecho del evangelio, lo han cambiado, le han dado una mejor salida, un mejor mensaje para este mundo. Algo han hecho, han combinado algo, han hecho un sincretismo para que Jesucristo no sea el único medio o la única forma de llegar a la salvación, sino algo más. Los que se oponen, sobre eso está hablando en el verso 28, tienen
perdición, son sinónimo, eso tienen un olor a perdición, podríamos decirle. Pero la pregunta que quiero hacer ya en el capítulo 3, porque amplía más a los que se oponen, es ¿quiénes se oponen? Y da tres características interesantes. La primera, esto te va a gustar, si es que lo atesoras bien. Pablo no tiene en mente, esto es para que sepas, antes de decirte la primera, Pablo no tiene en mente 3 opositores, sino solo uno. Que Pablo los define con 3 características. Y entonces, para aclarar quién es, Pablo los define así. La primera característica, ¿cómo les dice? Perros. ¿Cómo les dice? Qué amoroso este hombre. La palabra perros es la palabra kuon en el griego. K-U-O-N. Kuon. Es junto, es la misma palabra, solamente lo hago así porque es complicado. Y uno dice, Jorge, pero tengo que saber esto, kuon. Sí, porque Pablo no dijo, cuando dijo perros, no dijo kunarion. Kunarion son los perros domésticos. O sea, Pablo no se está metiendo con los perritos domésticos. Kuon son los perros carroñeros, sucios, asquerosos. Primera característica de estos que se oponen es que son perros, kuon. No son los perritos domésticos, son esos perros carroñeros que en esa época infectaban un montón de lugares y tenían que matarlos para salirse de ellos. Carroñeros, sucios, asquerosos. Segunda característica, todavía no sabemos quiénes son, solamente sabemos que es kuon. Perros carroñeros, sucios, asquerosos. Imagínate cómo les llama Pablo. Y cuando tú le dices acá un falso, le dices, ¿usted es falso? No juzgues. ¿Qué le dirían a este hombre? A partir de ahora voy a decir perrito cuando hable así para que no se sientan mal. O vamos a decir kuon, porque te aseguro que ninguno de los falsos entiende griego. Perros carroñeros, sucios, asquerosos. Segunda característica, malos obreros. Malos obreros. Son obreros, es decir, si son obreros, es decir, realizan un trabajo de propagación, pero como son malos, es un trabajo de propagación maligna. O sea, lo que enseñan está desviando a la gente de la verdad. Pablo lo menciona en 2 Corintios 11:13 así. Escucha lo que dice Pablo cuando utiliza malos obreros. 2 Corintios 11:13 dice, porque esto, refiriéndose a los falsos en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice Pablo. Y utiliza también la misma reseña o la misma característica, obreros fraudulentos o falsos o malos, que habla de gente que propaga, pero lo que propaga es maligno. Entonces usted tiene kuon, tiene malos obreros, son obreros, pero son malos. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que clarifica hacia dónde va Pablo? No se olviden, no son 3 tipos de personas o 3 que se oponen. Se opone uno, una línea de pensamiento. Y aquí viene. Tercera característica, ¿cuál es? Mutiladores del cuerpo. Con este término define, creo yo con claridad, quiénes son los opositores. Claramente, cuando habla de mutiladores del cuerpo, habla de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Estos colocaban la circuncisión como un requisito para la salvación. Es decir, Jesús está bien, decían los judaizantes. El Jesús que predica Pablo, excelente. Predicamos a Jesús, pero circuncisión. Jesús está bien, pero con circuncisión. Si no te circuncidas, no eres salvo. Y miren cómo reacciona Pablo. Si tú pones como referencia Gálatas 5:2, por ejemplo, porque en Gálatas le habla
a un fuerte grupo de judíos sobre lo que está pasando con los judaizantes que se están desviando con este tipo de enseñanza. Y Pablo le dice en Gálatas 5:2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, lo que está diciendo, si ustedes creen que la circuncisión está igual, de la misma manera, así como tienes a Cristo en el corazón, igualito la circuncisión, tú te circuncidas. Si tú crees eso, Cristo no te sirve para nada. Fuerte. Verso 12 de Gálatas 5. Y escucha esto. Ojalá, ahí sí me gustaría que vayan, porque mira la fuerza de Pablo aquí. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Por favor, piensa lo que está diciendo Pablo. ¿A quién le está hablando en Gálatas? A lo mismo que le está hablando aquí a los de Filipos. ¿Qué le está hablando? A los judaizantes. ¿Está claro? ¿Por qué le habla de mutiladores del cuerpo? Porque ellos son los que dicen, bueno, usted Cristo, pero también circuncisión. ¿Me entiendes por qué mutiladores del cuerpo, verdad? ¿Lo entiendes? Pero Pablo llega a un punto en Gálatas que está tan alterado, tan indignado, que dice, ojalá, ustedes son mutiladores del cuerpo, ¿no? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que Pablo hace con los judaizantes es decirles, ¿saben qué? Ustedes son tan indignantes que ojalá ustedes se castren. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me dejo entender la idea? La circuncisión, ustedes saben bien lo que es. Bueno, lo que dice Pablo es, ustedes mutilan el cuerpo. Ojalá ustedes se castren, es lo que está diciendo. Cortarse el miembro masculino, es lo que está diciendo. ¿Fuerte o no fuerte? Es indignante el desvío del evangelio. Ojalá ustedes se castren, se mutilasen los que perturban. Lo que Pablo hace con los judaizantes es tremendo. Y ahora sí, la cualidad, ya vimos el panorama. Están hablando de los judaizantes, ¿está claro, hermanos? Ahora mira la cualidad. ¿Cuál es la cualidad de un verdadero creyente en esta porción? Verso 2, míralo por favor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Usted ya sabe eso, ya lo ha visto, pero la pregunta es, ¿qué palabra se repite? ¿Qué palabra martilla a Pablo a los creyentes? ¿Qué palabra como con un mazo golpea? ¿Cuál es? Guardaos, guardaos, guardaos. Es como 3 golpes, 3 mazazos fuerte a la mesa. 1, 2, 3. Lo que Pablo está expresando aquí es que no podemos ser frágiles en esto. Lo que pervierte el evangelio, los verdaderos creyentes deben saltar como leones a su presa. No puedes dejarlo pasar por alto. No puedes hacer eso. Estamos hablando de pervertir el evangelio, de cambiar el evangelio, de tratar de decir como algunos dicen por ahí, no, la gran comisión es ir y servir a la gente. ¿Y la predicación? No les prediques porque eso trae contienda, mejor hay que amarlos. Eso debe ser que nuestra piel empiece a erizarse, nos empezamos a poner rojos como yo. Empezamos a que nuestro corazón lata más fuerte. Y por supuesto, quizá no le vamos a decir ustedes cástrense, pero sí le tenemos que decir no vamos por ahí. Eso está mal. Tenemos que aclarar eso. ¿Por qué? Porque eso es esencial. Pablo no jugaba con la exposición del evangelio. Sabía que tenía que ser drástico y enseña, guarda, 3 mazazos. Hermanos, seamos drásticos con lo esencial. No negociemos lo esencial. Nunca. Y esa es la cualidad de un verdadero creyente, es la segunda cualidad. No negocia lo esencial. Pablo en Gálatas, en el mismo Gálatas, en el capítulo 1, verso 8, da un pasaje muy conocido para ti. Hablando, ¿por qué convino Gálatas? Porque está hablando de los judaizantes. Y Pablo dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, hablando de los judaizantes, diferente al que hemos anunciado, sea anatema. O sea, la palabra anatema, ¿qué cosa es?
Maldito es más que eso. Sea anatema significa que se muera y vaya al infierno de una vez. Es durísimo, hermanos. Entonces es obvio que el capítulo 3 empiece con esa pasión que tiene que defender a los filipenses de estos perros, de estos malos obreros, de estos mutiladores del cuerpo, porque sabe que cuando ellos entran, como una gangrena se empieza a extender. Nunca permitamos, como creyentes, que lo esencial tambalee. ¿Está claro, hermanos? Es una cualidad de los verdaderos creyentes. Lastimosamente, aquí lo que va a pasar es que cuando tú saltes como león a tu presa, lo que va a pasar es que te van a acusar de que no tienes amor, de que juzgas. Bueno, acuérdate, cuando te digan que juzgas, si es que por supuesto lo haces así, no por una forma, no por algo que tú crees, sino por la convicción bíblica, el evangelio. Cuando te digan que juzgas, acuérdate de Pablo cuando le dijo perros a los judíos. O sea, si eso no es juzgar, no sé qué es. Tercera cualidad, ya vimos la primera. ¿Cuál es la primera? Guardaos. No, la primera ¿cuál es? Gozaos en el Señor. Segunda cualidad. ¿Los verdaderos creyentes qué? Drásticos. Tercera cualidad. Los verdaderos creyentes adoran en espíritu. Mira el verso 3. Por favor. El verso 3, la parte A. Porque nosotros somos, me encanta esto, hermanos, me encanta esto. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Miren ahí cómo empieza. Nosotros somos. Es la referencia al tema. ¿Cuál es el tema? Las cualidades de los verdaderos creyentes. Aquí dice, nosotros somos. Somos. Esa es la referencia. Nosotros somos, dice Pablo, la circuncisión. Y la pregunta es, antes de ver la cualidad, tenemos que aclarar esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo que nosotros somos la circuncisión? Bueno, esto es muy fácil. El contexto lo aclara. La circuncisión era una señal del pacto de Abraham, ¿verdad? Lo que está hablando es la circuncisión, porque le está hablando ¿a quiénes? ¿Quiénes son los falsos? Judaizantes. ¿Qué cosa decían? ¿De qué hablaban? De la circuncisión. ¿Qué tipo de circuncisión? Externa. Pero Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿A qué se refiere? Bueno, como te dije, muy sencillo. El contexto lo aclara. La circuncisión era una señal del pacto con Abraham. Simbolizaba que el hombre, esto lo vimos hace meses atrás, que el hombre nacía en pecado, ¿se acuerdan? Y necesitaba cortar con la carne para ser espiritual. Es decir, para cortar con la carne y ser espiritual, tenía que cortar ese prepucio del corazón. ¿Está claro? Deuteronomio 10:16, lo va a aclarar, solamente anótalo, para que no, si no quieres ir a Deuteronomio 10:16 y puedes ir mejor. Moisés grita con toda su fuerza al pueblo de Israel que no había entendido esto. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra. ¿Qué quiere decir circuncidar el prepucio de vuestro corazón? ¿Que tenemos un órgano masculino en el corazón? No, pues, obvio. Lo que está diciendo es que esta señal externa lo que simboliza es que el corazón se ha transformado, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Cuando el autor dice que somos la circuncisión, lo que claramente da referencia, según el contexto, es que somos verdaderos creyentes, somos espirituales, hemos cortado con la carne. ¿Está claro? Los judaizantes cortaban con la carne de forma externa. Nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Porque nosotros somos espirituales, somos verdaderos creyentes. Entonces, si tú ves ahí la frase, es el título del tema. Nosotros somos verdaderos creyentes, las cualidades de los verdaderos creyentes. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces es lo espiritual. Déjame hacerte una nota ahí. Hoy hay un afán muy fuerte de algunos amados, hermanos, creer que aquí muestra que la iglesia es Israel. Hay un afán muy fuerte de algunos amados hermanos en creer que la iglesia es la nueva Israel, que las promesas para Israel se van a la iglesia y acá dice que la iglesia es Israel.
como si fueran una sola entidad. Bueno, eso no enseña el texto. Ni siquiera se le ocurre a Pablo pensar eso. Lo que Pablo está haciendo es la comparación con los judaizantes, que son falsos, con los verdaderos, que son los espirituales. Dicho sea de paso, no existe ningún texto en la Escritura que diga que la iglesia es la nueva Israel. No existe eso en ninguna parte de la Biblia. Pero igual déjame ir, no sé si me queda tiempo, pero déjame ir a Gálatas 6:16, porque ahí es el texto más firme para los que creen que la iglesia es la nueva Israel. O sea que son una entidad y que ya no son dos. Rápido nomás, que esto no es el tema, solamente que muchos se pueden quedar con la duda cuando dicen nosotros somos la circuncisión, pensar que nosotros somos la nueva Israel. Gálatas 6:16, si lo tienes ahí rápidamente, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, Gálatas lo estábamos comparando con Filipenses. ¿Por qué? Porque estaba hablando de los judaizantes. Le estaba hablando a toda una porción de gente judía. Lo que está diciendo cuando dice al Israel de Dios es todos los judíos creyentes, es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Todos los judíos creyentes. ¿Se acuerdan cuando vimos en Romanos 2 el judío completo? Que era judío de sangre, judío de carne y espiritualmente hijo de Abraham. Ese es un judío completo, ¿verdad? Eso es lo mismo que dice cuando se refiere al Israel de Dios. Se está refiriendo a los judíos que son espiritualmente, o sea, son de Cristo y también son de carne, judíos, judío completo. Entonces, solamente ahí, y uno como referencia también, esto tengo que darlo a manera personal, 1 Corintios 10:32, solamente para que lo analicen, escuchen lo que dice, miren cómo separa las entidades con tanta claridad. Dice en 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo, o sea, los cristianos le está diciendo, no sean tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En esos tres grupos está todo el mundo. Judíos, gentiles, la iglesia. Piensa si sos una entidad. No hay en la Escritura eso. Seguimos con el texto de Filipenses. ¿Por qué hablamos de que los verdaderos creyentes sí adoran en espíritu? Porque la palabra servimos, ahí la ven en Filipenses 3, espero no haberlos desviado mucho, es la palabra latreuo. Latreuo es adoramos, es decir, escucha por favor este concepto. Adorar, sí, latreuo es adoramos, o sea, está hablando que nosotros adoramos en espíritu, es lo que dice literalmente. Escucha por favor el concepto de adorar, de latreuo, es rendir servicio espiritual con reverencia. Rendir servicio espiritual con reverencia, o sea, la tercera cualidad de los creyentes verdaderos es que, hermanos, amamos a Dios. Lo amamos, mis queridos. Este punto es muy importante. Este es el punto climático entre Pedro y Judas. ¿Cuál fue la diferencia entre los apóstoles, Pedro y Judas? ¿Cuál fue la diferencia? Que Pedro amaba al Señor, Judas no. Esa fue la diferencia, porque cuando tú mirabas a los apóstoles, tú decías, ¿y quién será el traidor? El primer candidato era Pedro, no Judas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan o no? Cuando estaban en la cena, el Señor dijo claramente que va a haber un traidor. ¿Y qué cosa le preguntaron al Señor? ¿Seré yo? O sea, ellos desconfiaban de ellos mismos antes que de Judas. Entonces, lo que te quiero decir es que la diferencia abismal entre Judas y Pedro, que son los dos polos opuestos, y siempre los vas a encontrar en los 4 evangelios, Pedro primero, Judas al final, cuando describen a los apóstoles. Pero esa diferencia es por el amor. Juan 21:15 apunta. Jesús le dice a Pedro cuando habían comido, Jesús dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? No le dijo, qué bien, lo siento, que sí lo siento en mi corazón. No, le dijo, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque el que ama lo muestra obedeciendo.
Yo no amo al Señor porque le digo, Diosito, beso volado, te quiero mucho. O lloro con una canción. Yo lo amo cuando lo obedezco. Lo obedezco. ¿Se acuerdan de Romanos 6:17? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. ¿Por qué soy siervo de la justicia? Porque ahora obedezco ya no al pecado, sino obedezco a Dios. Mi adoración es constante con Él. ¿Te das cuenta el contraste del mundo pagano? Es una adoración espiritual, pues demanda, escúchame bien, ¿cuál es la clave aquí? Que la adoración en espíritu es justamente eso. Es espiritual, o sea, demanda algo sobrenatural. Un pagano, un inconverso no puede adorar espiritualmente, no puede adorar. ¿Por qué? Porque demanda algo sobrenatural. Apunten, Mateo capítulo 10, verso 37. ¿Están bien o muchos versículos? Mateo 10, 37. Escuchen, yo se los voy a dictar. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija, imagínate, está yendo cada vez más fuerte. Más que a mí, no es digno de mí. ¿Y en qué termina Jesús? Verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, si tú amas a tus papás más que a mí, no eres digno. Si tomas a tus hijos, mira cómo va bajando. Si tomas a tus hijos más que a mí, no eres digno. Pero si tú te amas más a ti más que a mí, no eres digno. Tiene que ser un amor sobrenatural. Una adoración espiritual. Usted le pregunta en la calle a la gente, ¿usted ama a Dios? ¿Qué te van a contestar? Sí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Biblia? ¿Para qué Biblia? Cuarta, rápidamente. Los verdaderos creyentes se glorían en Jesús. Verso 3b. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Lo ven ahí? Filipenses 3b. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloriamos, la palabra gloriar es literalmente, escúchenme bien y no se asusten, es la palabra jactarse. Jactarse es lo que más le enorgullece a una persona. Imagínense hacia dónde se va. Muchas veces se utiliza ese término para cosas inapropiadas o malas en la Escritura, pero también se utiliza para este caso una cosa correcta, el mismo término de enorgullecerse al máximo en una persona, el orgullo máximo de una persona. La pregunta es, ¿qué es lo que más enorgullece a un creyente verdadero? Primera de Corintios 1:31, apunta esta seguidilla de versículos. Primera de Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, o sea, el que se jacta, jáctese en el Señor. Gálatas 6:14, apúntalo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Romanos 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Segunda de Corintios 10:17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuevamente. Es decir, lo que más le enorgullece a un creyente verdadero es Cristo y su obra. No te jactes de nada. No te sientas orgulloso de nada. Nada es por ti. Pero siéntete orgulloso de algo. Jáctate de algo. De Cristo y su obra. Y su obra. 15:17 de Romanos fue el pasaje último. Lo increíble es que para el mundo, Cristo y su obra son sinónimos de odio. ¿Saben qué? Y escúchenme bien, y prepárense para esto si es que no lo están viviendo. Estoy seguro que la mayoría sí. Pero prepárense bien. Usted le comparte bien el evangelio de Cristo a la gente. Les enseña bien quién es Cristo y su obra. Y adivinen cuál va a ser el resultado. No los van a querer, ¿eh? Y yo no estoy hablando aquí que hay que pelearnos con la gente. Y lo que pasa es que lo tengo que aclarar porque me están grabando. Y no quiero ser malinterpretado. Yo no estoy hablando aquí que hay que salir a pegarle a la gente
o como ese señor que no es pastor y que es un señor que tiene que estar preso, como el señor Santana, que el Estadio de Alianza, y que salgan ustedes a pegarles a los de Alianza. No estamos hablando de ese tipo de acercamiento. Estamos hablando de que si usted predica el evangelio como es, y si usted se jacta en la obra de Cristo, lo que va a recibir es rechazo y odio. ¿Usted ha aprendido ya que su persona puede ir hasta la muerte por Cristo? Hermanos, no sigan a un Cristo de mentira. Tienen tiempo para dar media vuelta y apostatar. Porque si usted sigue a Cristo, usted le está diciendo que su vida está presta hasta el final por Él. Nunca olviden eso, hermanos. Nuestra vida está puesta hasta el final por Él. El que sigue a Cristo tiene que aprender que si lo va a seguir, analice si de verdad moriría por Él. Hace unos años tuve un problema, ya me pasé de tiempo, tan grave por el evangelio, y mi esposa siempre me decía lo mismo. ¿Cómo vas a tirar la toalla? ¿No dices tú que morirías por Cristo? ¿Cómo esta gente te va a hacer tirar la toalla si estos no te van a matar? Bueno, y pensándolo bien, tiene razón, ¿no? No me van a matar. ¿Por qué tirar la toalla? La gente odia el evangelio, hermanos. Y ustedes tienen que estar conscientes que se están yendo como una manada de ovejas donde están los lobos a darles el evangelio. Quinta y última cualidad del verdadero creyente. Verso 13, no teniendo confianza en la carne. Aquí termino. La carne, o sea, la cualidad quinta es que el creyente no confía en la carne. ¿Qué es la carne aquí? Es la humanidad caída. En el contexto es, escúchame bien, todo mérito humano para llegar a Dios. Eso es lo que está diciendo. Los creyentes no confiamos en nuestro mérito humano para llegar a Dios, porque sabemos que eso es imposible. El hombre es depravado, entonces por lógica el verdadero creyente no apela a la justicia, sino a qué justicia apela, a la justicia de Dios. Romanos 3:21, ¿se acuerdan? Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿Cuál es el contraste obvio? Los creyentes no confían en su propia justicia, viven confiando en la obra de Dios, pero los inconversos, ¿en qué confían? ¿En qué confían los inconversos? Y ustedes van a ver cuando sigamos Filipenses como Pablo dice, yo también confié en mi justicia, y empieza a describir, eso lo veremos en semanas próximas, pero la justicia del hombre sin Cristo apela a su propia justicia para llegar al cielo, apela a su propia justicia. Pero nosotros no, la vida de un creyente se basa en la confianza en su Señor, pues con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.